Muchas gracias. Mis saludos a las autoridades del instituto y a todos los panelistas y el público presente. Yo arrancaría por el paralelismo que hay entre el Petro alcalde de Bogotá y el Petro de los últimos 2 o 3 meses, ¿no? Cuando uno mira los 4 años de Petro en Bogotá, ve crisis de gabinete, denuncia de corrupción, acusaciones de todo tipo, parálisis de la Asamblea Legislativa, en el caso de Bogotá, ahora del Congreso Nacional. O sea, no es la primera vez que Petro enfrenta una situación donde las desprolijidades administrativas o la presencia de personajes polémicos en su familia o en su gabinete afectan su gestión de gobierno. Habría que recordar que Petro llega a la presidencia después del intervalo de Colombia en el mundo, pero previo a esa cuarentena, en Colombia se había empezado a producir algo parecido a lo que se generó en Chile en el 2019, básicamente con una asistencia muy fuerte de la inteligencia cubana, participación venezolana y de grupos extremistas locales. Eso quedó abortado por la pausa que generó la cuarentena, y después esa izquierda, cuando vio la posibilidad de que Petro llegase vía electoral, abortó ese ejercicio insurreccional que había planificado para Chile y eventualmente para la Argentina, si el presidente Macri era reelecto. Desde la llegada de Petro al poder, una de sus banderas fue el diálogo, ¿no? En una versión a la colombiana de abrazos y no balazos, con el ELN, con la FARC disidente, especialmente con la FARC que hace base en Venezuela, la FARC más ligada a la inteligencia cubana. Esta idea que con el diálogo se va a lograr la definitiva paz. La atribución a Estados Unidos de los problemas en Venezuela, ¿no? Esta idea de que la inmigración ilegal de casi 8 millones de venezolanos que afecta a toda la región es culpa de las sanciones de Estados Unidos, culpa de las sanciones de la Unión Europea, que hay que flexibilizar las políticas hacia Venezuela y que con eso se solucione. Después agregó en alguna de sus tantas giras, Petro es un presidente muy viajero, el tema ecológico, el tema indigenismo, se ha envuelto en los temas ecológicos e indigenistas fuertemente. Dos temas que no fueron muy propios del M-19 en su momento, ni propios de las guerrillas colombianas, ¿no? Una especie de marxismo ecológico e indigenista, cuando sabemos los efectos de la guerrilla sobre los pueblos originarios en Colombia. En un viaje, en una gira, llegó a hablar de la legalización de la cocaína, no de la coca, sino de la cocaína, como eventualmente una solución. En ese contexto, hace 2 meses empiezan a producirse escándalos de corrupción de muchísima mayor magnitud de las que tuvo en Bogotá, que eran graves ya en Bogotá. En este caso, su hijo, confesando, admitiendo, junto a su ex esposa, la existencia de al menos $3.400.000 de aportes ilegales de plata negra que provenía del narcotráfico y de Venezuela, donde también opera el narcotráfico colombiano. A esto se le agrega otra causa más reciente del narco, alias el sobrino, un narcotraficante que es acusado de mensualmente más de 3 toneladas de cocaína, o sea, casi 40 toneladas de cocaína por año. Estas dos causas, en el caso del hijo de Petro, Nicolás Petro y su ex esposa, uno de los protagonistas es el ex embajador de Petro en Venezuela, el señor Benedetti, considerado uno de los que articulaba el financiamiento ilegal desde Venezuela a la campaña de Petro, nada más y nada menos que a través del hijo. Y en otro caso, la jefa de gabinete de Petro, una joven toda poderosa, al parecer, llamada Sarabia, que junto a Benedetti habrían manejado esos recursos. La situación hoy está en tribunales. Este viernes va a ser importante porque la Fiscalía colombiana ha ordenado al hijo de Petro nombrar su abogado. El hijo de Petro ha venido postergando la designación de sus abogados para ganar tiempo.
y al principio ha dicho que estaba dispuesto a colaborar con la justicia, pero todavía no ha firmado esa colaboración. O sea, hay un ejercicio diletante por parte de de Nicolás Petro. Todo esto genera una crisis de gobierno, el Parlamento está paralizado, las grandes reformas que Petro anunció en principio de su mandato no parecen poder avanzar en el Parlamento, y la reacción de Petro a estas acusaciones de alias el sobrino y de la causa de Benedetti y Venezuela ha sido la idea que hay un golpismo, que la derecha conservadora y el imperialismo internacional le quiere dar lo que él llama un golpe blando, y no dudó en decir que si no le dejan hacer las reformas va a haber violencia y caos, como empezó a haber a fines del 2019 y después la cuarentena lo abortó. Esta idea de o me dejan gobernar como yo me propuse o vas a hacia una Colombia ingobernable. Por último, creo que es interesante ver el ejercicio de seducción que Petro ha tratado de ejercer en las Fuerzas Armadas colombianas desde su inicio, al principio con una racia de mandos, de ir a comidas donde oficiales jóvenes y suboficiales, una especie de populismo militar por izquierda, que con el tiempo ha mutado a tratar de quedar bien también con los mandos militares. Yo creo que en la cabeza de Petro hay alguna idea de no abrir un frente con los militares colombianos, y no habría que descartar que recurra a alguna metodología parecida a lo de su colega mexicano, de ir seduciendo a las Fuerzas Armadas colombianas con empresas, con negocios, con emprendimientos. Hay una política creo que tratar de respaldarse en las Fuerzas Armadas colombianas en caso de una crisis. Lo que queda muy claro para los que conocemos las Fuerzas Armadas colombianas, que para nada están dispuestas a ser de parteneres de un gobierno de izquierda y mucho menos de un gobierno con crisis de gobernabilidad. Muchas gracias a todos y espero haber respetado el tiempo.